Su palabra en el nombre de Jesús, capítulo 7 del libro de Mateo, gloria al Señor, versículo 28 y 29, gloria al Señor Jesús. Les había dicho que íbamos a empezar una serie, amén, bajo el tema autoridad, gloria al Señor Jesús, y hoy quiero comenzar, amén, este primer tema, amén, para que usted pueda escucharlo, aprender algo tan importante como es la autoridad, gloria al Señor. Entonces vamos al libro de Mateo capítulo 7, el versículo 28 y 29, amén. Cuando usted lo tenga puede decir amén, gloria al Señor, aleluya. Mateo 7, 28 y 29. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre de Jesús: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Vuelva y léalo conmigo. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Bueno, primer nivel de la autoridad, vamos a ir hablando sobre niveles, amén, niveles en la autoridad que usted necesita aprender como cristiano, amén, gloria al Señor. Y el primer nivel del que vamos a hablar en esta noche, gloria al Señor, es autoridad sobre mí. Diga, autoridad sobre mí, amén. A ver, por aquí digan, autoridad sobre mí. Amén, autoridad sobre mí. Ese es el primer tema que vamos a aprender el día de hoy. Amén. Todo, aleluya, debe de empezar ¿por dónde? Por nosotros. Amén. Entonces lo primero que tenemos que aprender es cómo debo o cómo puedo yo tener autoridad sobre mí mismo. ¿Cómo puedo yo tener autoridad sobre mi vida? Amén, sobre mis pensamientos, sobre mi cuerpo. Gloria al Señor. Estamos leyendo algo triste, hermanos, donde el pueblo empezó a decir, amén, que el Señor Jesús, amén, tenía y les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y por qué digo triste? Porque dice, porque no les enseñaba como los escribas. O sea, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas de la época eran los encargados de traducir los pergaminos, amén, los libros, los rollos sagrados. Eran los eruditos, podríamos decirlo así, eran los que se codeaban con los grandes, amén, historiadores de la época, filósofos, teólogos, amén, con estas personas, con los fariseos. Los mejores religiosos eran estos escribas, hombres que conocían la ley mosaica, hombres que enseñaban en las sinagogas y hablaban de Jehová, hablaban de las leyes de Moisés, hablaban de cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, cuando salió. Ellos eran los predicadores, podríamos decirlo así, de la época. Los escribas, hermanos, eran hombres eruditos de la palabra o de lo que se había escrito hasta el momento del pueblo de Israel y de Jehová de los ejércitos. Pero fíjese que el pueblo empezó a decir algo. Empezó a decir que ahora había un hombre llamado Jesús y que este hombre, había algo diferente entre Jesús y los escribas. ¿Y cuál era la diferencia? No era que Jesús estaba hablando otro lenguaje. Jesús estaba hablando el mismo lenguaje de los escribas. Les estaba enseñando la palabra de Dios, les estaba hablando de lo que estaba escrito, amén, en los antiguos libros, aleluya, de Moisés, de Abraham y todas estas historias bíblicas. Pero la diferencia, querido hermano, es que dice que Jesús les hablaba como quien tiene autoridad. Amén. Como quien tiene autoridad.
y no como los escribas. O sea, al decir y no como los escribas, quiere decir que los escribas, aunque hablaban, aunque enseñaban, pero no tenían autoridad, no transmitían esa autoridad. Y esto es lo primero que nosotros como cristianos tenemos que aprender, que la autoridad, hermano, empieza en nosotros. Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que empezar a educarnos en que nosotros mismos tenemos que aplicar autoridad sobre nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que cada uno de nosotros, hermano, somos hombres que hemos sido contaminados con el pecado. Y por haber sido contaminados con el pecado, nuestro cuerpo continuamente conduce nuestras acciones a lo malo. Pero dentro de usted hay un alma, dentro de usted hay un espíritu, y es usted el que debe tomar la decisión de empezar a gobernar su propio cuerpo. Hoy en día estamos viendo que el sistema quiere gobernar los cuerpos de los jóvenes. Estamos viendo que el sistema quiere gobernar los cuerpos, las mentes y las vidas de nuestros hijos. Pero nosotros, si enseñamos a nuestros hijos a que ellos tienen que tener autoridad sobre sus cuerpos, a que ellos tienen que tener autoridad en su palabra, hermano, en creer lo que dice, entonces crearemos hombres y mujeres que no serán arrastrados por las corrientes de pecado, sino que ellos podrán tener autoridad propia de decirle no al pecado y sí a Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay una historia que estaba escuchando mientras hacía esta enseñanza. Un equipo, hermano, durante 80 años este país no había podido clasificar a las Olimpiadas de equipo de remo. ¿Cuántos saben qué son los remos? Unos barcos, unas lanchas largas, donde van una cantidad de personas, no sé, unas 20 hombres, 10 a cada lado. Y este equipo, ellos van remando. Y durante 80 años, escuche bien, durante 80 años, este país no había podido ir a las Olimpiadas, siempre quedaba descalificado. Cuando se armó un equipo nuevo, ellos dijeron, vamos a ir a las Olimpiadas. Entonces alguien dijo, pero es imposible, porque nunca lo hemos logrado. Van 80 años de fracaso, 80 años que no se puede. Entonces llegaron a un acuerdo, y el acuerdo fue que ellos, todo lo que iban a hacer de ahí en adelante, tenían que preguntarse una cosa: ¿esto que vamos a hacer nos ayuda a llegar a las Olimpiadas? Fíjese, ellos empezaron a dominarse a sí mismos. Entonces de pronto el uno le dijo al otro, mira, hay una fiesta, vámonos de fiesta esta noche. Entonces el otro le contestó y le dijo, esa fiesta nos va a ayudar a llegar a las Olimpiadas. ¿Cuál fue la respuesta? No, porque mañana vamos a amanecer trasnochados, vamos a amanecer cansados. Entonces, ¿qué? No lo hacían. Mira que vamos a comer comida chatarra. ¿Esa comida nos ayuda a ir a las Olimpiadas? No. Entonces vamos a comer. Y así lo hicieron, hermano. Y cuando llegó la competencia, para la sorpresa de todo el mundo, el país que tenía 80 años que no había ganado, ganaron las Olimpiadas. ¿Pero por qué? Porque estos hombres empezaron no a pensar en otras personas, no a poner normas a otras personas, sino empezaron a dominar su propio cuerpo, a dominar sus propias emociones, hermano. Y si esto lo hicieron hombres sin la ayuda de Dios, cuánto más una iglesia santa que se pueda sujetar y decir, vamos a servir al Señor Jesucristo, porque nuestra meta no es ganar unas Olimpiadas. Nuestra meta, hermano, es conducirnos al reino de los cielos. Aleluya.
Y por eso lo primero que usted necesita es empezar a tener autoridad sobre sí mismo. Muchas veces, hermano, estamos como los fariseos. Muchas veces estamos como los escribas. Queremos que otros hagan. Queremos corregir a otros. Pero el primero que debe corregirse es uno mismo. Amén. La autoridad que yo voy a pedir a otro, primero tiene que estar sobre mi vida. Por eso a veces hay hijos que no cambian en los hogares. Porque si un padre, una madre impone autoridad sobre su hijo, pero no tiene autoridad sobre su propio cuerpo primero, esa autoridad no va a hacer efecto. Amén. Nosotros, como hombres que somos, el Señor Jesucristo como nuestro Dios es un Dios de autoridad. Y primero, hermano, el Señor como Dios de autoridad, Él mismo nos enseñó a sujetarnos a la propia autoridad. ¿Cómo así, hermanos? Bueno, Jesús mismo, Él como Dios, dice Isaías capítulo 52, también lo dice Mateo capítulo 1, y muchas escrituras más hablan de que ese Dios soberano se sujetó a sí mismo y se hizo hombre, se sujetó a su propia autoridad y nos dio ejemplo de autoridad, hermano, y esa autoridad sirvió para que hoy usted tenga salvación y vida eterna. O sea, el Señor demostró que no solo pide autoridad, sino Él tiene autoridad. Y nosotros como cristianos necesitamos empezar a practicar esta autoridad sobre nuestras vidas. La Biblia habla, querido hermano, en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Vamos a leer los Proverbios 16, 32. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Dice la palabra de Dios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Oiga, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esa es la versión que todos manejamos, la versión Reina Valera. Pero esta versión, escuche lo que dice, quiero leer otra versión. La versión de la Biblia de las Américas dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina, oiga, el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Y autoridad qué es? Autoridad es dominio. Cuando usted tiene autoridad, usted tiene dominio sobre algo. Amén. Usted domina, amén, el coche que conduce porque es suyo, es su autoridad, está bajo su dominio, bajo su propiedad. Amén. Usted tiene autoridad sobre su casa, usted tiene autoridad sobre un lugar donde vive, hermano, y aquí la Biblia habla de que debemos tener autoridad, debemos de tener dominio. Amén. Y dice que es mejor el que domina su espíritu. Amén. El que domina su cuerpo. El apóstol Pablo nos enseña y nos habla de que debemos sujetar esta carne, debemos sujetar, hermano. Muchas veces, como decía ahorita, queremos corregir a otras personas, queremos corregir a nuestros hijos, queremos corregir a alguien, pero primero tengo que corregirme yo. Primero tengo que verme yo. ¿Sabe? Muchas cosas en su vida, en su entorno, no han cambiado, no por culpa de otra persona, sino por culpa de que usted no ha cambiado. Muchas cosas no cambian en nosotros porque en vez de nosotros, hermanos, dominarnos a nosotros mismos, siempre queremos dominar a otros, pero no nos dominamos a nosotros mismos. Y el dominio que Dios pide, la autoridad, es primero debo tener autoridad sobre mi vida. Primero debo tener autoridad sobre mis pensamientos. Primero debo tener autoridad sobre mis acciones. Primero debo tener autoridad sobre mi cuerpo.
Primero debo tener autoridad sobre mi palabra. Amén. Y cuando no tenemos, hermano, esta autoridad, cuando hemos perdido la autoridad, entonces, hermano, empezamos a alejarnos de la presencia de Dios, porque Dios es el dueño de la autoridad. El Señor nos dio ejemplo. Ahora, no estoy hablando de una autoridad, hermano, como el mundo, porque el mundo tiene una autoridad de obligar, de régimen, de prepotencia, de altivez. La autoridad en Cristo, mi hermano, se basa en la humildad. La autoridad de Cristo, hermano, se basa en la sumisión. La autoridad de Cristo se basa en que no queramos ser los primeros, sino queramos estar en la presencia del Señor, sujetos a su gloria. Denle un aplauso al Señor Jesús, aleluya. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Aquí nos habla de la verdadera autoridad del cristiano. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. Igualmente, jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Digan amén. Está sujetos a los ancianos. ¿Dónde están los ancianos? Digan amén. Ajá. Y todos, mire, dice, y todos, jóvenes, ancianos, niños, y todos sumisos, y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En este tema de autoridad, lo primero que usted debe de aprender, iglesia, es que la autoridad en nosotros se basa, se manifiesta y se refleja en un espíritu de sumisión. Primero, de sumisión a Cristo. Amén. Cuando usted tiene autoridad sobre su cuerpo, usted está sometiendo su cuerpo a Cristo. Antes nuestro cuerpo era sometido ¿a quién? Al pecado, al diablo, al mundo. Amén. Y hacíamos las cosas que el mundo nos decía, porque ellos eran los que estaban bajo nuestro dominio. Amén. Pero ahora tenemos a Cristo. Ahora estamos sujetos y el Señor, obviamente la primera autoridad es Cristo. Pero nosotros tenemos que tener, hermano, autoridad y dominio sobre nuestro propio cuerpo, porque el Señor nos ha capacitado, el Señor nos ha dado de su espíritu, el Señor nos ha dejado su palabra, el Señor nos ha dicho, bástate de mi gracia, el Señor nos ha dicho, tú tienes las cualidades y las capacidades para que tú mismo, aleluya, camines en integridad y vivas en santidad en mi presencia, aleluya. Entonces el Señor nos está diciendo, ¿qué es esa autoridad sobre nosotros? Esa autoridad sobre nosotros mismos es que cuando tu carne te dice, haz lo malo, ¿qué vas a hacer? Apelar a la autoridad de Cristo. Amén. Cuando tu carne te dice, peca, tú tienes que recorrer al Espíritu. Recorrer, amén, a la autoridad que Dios te ha delegado. Y decir, carne, como dijo el apóstol Pablo, carne, sujétate. Amén. Carne, aunque tú quieras hacer lo malo, pero yo tengo autoridad. Antes, hermano, antes sin Cristo, tu carne era la que gobernaba. Pero si ahora tú tienes a Cristo, no puede gobernar tu carne. ¿Está conmigo? No puede. Si ahora Cristo está en usted, ya la carne no puede estar gobernando en su vida.
Ahora, quien debe gobernar en usted es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros y si somos templo del Espíritu, entonces yo tengo autoridad para decirle a mi carne: carne, no vas a pecar. Carne, vas a orar. Carne, vas a buscar la presencia de Dios. Carne, te vas a congregar. Carne, vas a vivir para la gloria y la honra de Cristo. Aunque el mundo no quiera, pero yo soy el que tengo autoridad sobre mi cuerpo. Aleluya. Dele ese aplauso de libertad al Señor. Por eso el Señor nos dice que debemos humillarnos ante su presencia. Dice la palabra de Dios que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Cosa contraria del mundo. El mundo no te dice: no, el que se la hace, el que me la hace me la paga. Amén. Y si Él me da uno, yo le doy dos. Y yo no me dejo pisotear de nadie. Amén. El mundo nos quiere volver altivos para la final, ¿qué? Humillarnos. Para la final dejarnos por el piso. Pero Cristo es todo lo contrario. Cristo dice: hermano, sé humilde. Hermano, sujeta tu carne. Sé una persona de espíritu apacible, que a tu tiempo el Señor te va a recompensar y te va a colocar en los lugares celestiales que Él tiene para tu vida. Aleluya. Ahora también la palabra de Dios habla en Marcos capítulo 9, versículo 35. Marcos capítulo 9, verso 35. El Señor también nos habla de lo que es la autoridad en nosotros. Aleluya, de entender la posición que Dios quiere que tengamos. Y la Biblia dice: si alguno, amén, gloria al Señor. 9:35, hermana. Dice la palabra de Dios: si alguno quiere ser el primero, oiga, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Este es un ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo para hablar de la máxima autoridad, cuando Él mismo, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, siendo el Dios omnipotente, omnipresente, Él mismo se hizo el más humilde de todos, hermanos. Él, siendo el primero, se hizo el último y se sometió en nuestro lugar para morir en una cruz, para que hoy usted tenga vida y vida en abundancia. Eso es lo que significa sujetarse a sí mismo. Cuando usted tiene autoridad sobre usted, hermano, en la carne siempre queremos ser el primero. En la carne siempre queremos tener la razón, ¿sí o no? No queremos dar el brazo a torcer. Yo no me equivoco. Yo no fallo. Yo soy perfecto. No. El Señor te dice que si quieres ser el primero, vas a ser el postrero. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, siempre se va a querer sublevar. Pero cuando usted está dominando su cuerpo, cuando usted domina su vida, usted dice: aquí quien se lleva la gloria es Jesucristo. Aquí quien se lleva la gloria es el Señor. Aquí a quien venimos a adorar es al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hermano, yo tengo mi cuerpo bajo autoridad. Dele un aplauso al Señor. No podemos, hermano, pedir a otras personas con autoridad cuando usted no tiene autoridad propia. Amén. ¿Dónde vemos eso? Eso lo vemos muy común en la gente. Cuando hay gente que de pronto quieren corregir el hijo de otro y el otro le dice: sí, pero mire a su hijo primero. Amén. Y así sucesivamente en diferentes áreas de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, lo que vamos a pedir
a que otro haga, nosotros primero tenemos que estarlo haciendo. Nosotros tenemos que primero dar el ejemplo. Si yo quiero que otro camine, yo ya tengo que estar caminando. Si yo quiero que otro hermano se congregue, yo tengo que darle ejemplo de congregarme. Si yo quiero que otro sea cristiano, yo tengo que darle ejemplo de cristiano. Si yo quiero que otro sea salvo, yo quiero que estar peleando por mi salvación. Pero si usted le dice a alguien, por ejemplo, te invito a la iglesia, y la persona le dice, bueno, yo voy. ¿A qué hora el culto? A las 7. Y la persona llega al culto a las 7 y usted no ha llegado. Y usted llega por ahí a las 8. Pregunto, ¿dónde está la autoridad sobre su propio cuerpo? Amén. Esa es la autoridad que estamos buscando el día de hoy. Esto es lo que yo quiero transmitirle a ustedes, hermano. La autoridad en nosotros no se basa, amén, en reflejarla en otras personas. Porque alguien dijo, mandar cualquiera manda. Amén. Mandar cualquiera manda, ordenar cualquiera ordena. Decir hagan cualquiera dice. Hagan esto, hagan aquello, métanse por aquí. ¿Por qué lo hizo así? ¿Y por qué colocó las sillas aquí? ¿Y por qué no? Todos podemos hacer eso, ¿sí o no, hermano? Pero la diferencia es cuando usted no dice hagan, usted dice hagamos. Cuando usted no dice vayan, usted dice vamos. Amén. Cuando usted no dice obedezcan, usted dice obedezcamos. Y más hermoso aún, no solamente cuando lo decimos, sino cuando ¿qué? Lo hacemos, cuando lo cumplimos. Amén, hermano, la Biblia dice que no podemos por una fuente echar dos tipos de agua. ¿Cuándo usted ha visto que una fuente puede echar agua dulce y agua salada a la vez? No puede. Nosotros no podemos tampoco. Nosotros tenemos autoridad sobre nuestro propio cuerpo. Por eso en Mateo capítulo 19, cuando el Señor habló, se encontró un joven, dice la Biblia, que este joven desde el principio de sus días había guardado todas las cosas de Dios. Guardaba todos los mandamientos. Era una persona que tenía autoridad sobre su propio cuerpo, claro que sí. Guardaba los mandamientos de Dios. Pero él le preguntó algo tremendo al Señor. ¿Y qué le preguntó? ¿Qué tengo que hacer para ser perfecto? Oiga, él estaba buscando la perfección, hermano, y el hombre estaba casi a punto de la perfección. Le faltaba solo algo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Dos cositas le faltaban: seguir al Señor y vender todo lo que tenía para ser perfecto, porque él estaba buscando la perfección. Amén. Y entonces ahí él se dio cuenta que todavía había una carne que no podía dominar. Había una carne que todavía estaba amando las cosas del mundo, lo material, lo perecedero. ¿Qué hay en nosotros todavía, hermano? ¿Qué hay en nosotros todavía que no nos permite acercarnos al trono de gracia? ¿Qué hay en nosotros todavía que no nos permite buscar la presencia de Dios como debemos buscarla? ¿Qué hay en nosotros todavía que no nos permite, amén, tomar autoridad sobre nuestros propios cuerpos? A veces, hermano, estamos dejando que esta carne viciada se subleve, se levante. Pero hoy le digo en el nombre de Jesucristo, si usted conoció al Señor, si usted conoció esta palabra, si usted está en esta iglesia, usted tiene un Dios que le ha dicho: tú puedes declarar autoridad sobre tu cuerpo y tú puedes doblegar tu carne a mi presencia, y yo te voy a dar la victoria si tú lo crees en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Muchas veces estamos como el joven rico, queriendo volver atrás. ¿Por qué? Porque no queremos tomar autoridad
sobre nuestros propios cuerpos. Amén. No queremos doblegar la carne. No queremos decirle a la carne, carne, sujétate. No queremos decirle a la carne, deja de hacer lo malo. Hermanos, y esta es la realidad. Si usted quiere aprender sobre autoridad espiritual, lo primero que usted necesita aprender es tener autoridad sobre su propia vida. Amén. Autoridad sobre usted mismo. A decirle no. Y eso es mire, todos luchamos con eso. Todos. ¿Cuántas veces los jóvenes no han dicho, nosotros a veces nos decimos, ay, voy a empezar a hacer ejercicio? ¿Sí o no? Y hasta ahí se demuestra que muchas veces nos falta autoridad. Voy a empezar a hacer dieta. Pasa un mes, el otro mes. ¿Por qué? Porque la carne es así, hermano. Claro, la carne es así. Ahora, imagínese si la carne a usted le vence con un plato de comida. ¿Cuánto más cuando la carne quiere tentarle en cosas que su carne está viciada? Es por eso que el Señor marcó la diferencia, porque el mismo Señor le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Amén. Porque el Señor les demostró que lo que Él hablaba lo vivía, lo que Él predicaba lo practicaba. Hoy en día, hermano, hoy en día hay mucho predicador, mucho, y excelentes oradores, pero pocos practicadores de la palabra santa del Señor. Hay muchos que hablan, y podemos hablar, y podemos predicar, y podemos decir, pero hay un dicho en mi país que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, lo primero que usted como cristiano hoy necesita aprender en base de autoridad es que la autoridad primero, ¿dónde debe de estar? ¿En dónde? En mí, en usted, en mí. Primero, amén. Primero, usted para decirle a su hijo, ore, usted tiene que orar. Amén. Anoche yo llegué a mi casa, estaba haciendo una diligencia con el hermano, llevando al hermano Alfredo a su casa, y llegué y ya eran como las 11 y entré a la habitación y mis hijos estaban acostados ya. Y bueno, le digo, ¿y ustedes ya oraron? No. Bueno, párense a orar. Y me arrodillé a orar con ellos unos minutos. Matías se arrodilló en la cama. Y yo le dije, no, bájese de la cama. Y ahí les mandé la fotico donde se arrodilló en el piso. Él solito clavó su cabeza. ¿Y qué hice yo? Me puse al lado de él, oré con él. Me puse a orar con él, y cuando me levanté, fui a la otra habitación y Antonelita ya se había. Oración resorte hizo anoche Antonel. Hago la oración resorte, ni un minuto. Pero es nuestro trabajo, hermano. Pero yo no solamente le dije, no eres capaz de orar, no, le dije, venga acá, Antonella. ¿Qué pasó, Antonella? Regálale un minuto al Señor, un minuto por año, le dije. Tienes 10 años, ora 10 minuticos. Y se arrodilló en la cama y me arrodillé con ella. Eso es, hermano, enseñarle a nuestros hijos, pero ¿bajo qué? Bajo la autoridad sobre nuestros propios cuerpos. Amén. Y cuando tú empiezas a enseñar bajo la autoridad, bajo tu propio cuerpo, bajo el ejemplo, hermanos, por eso la Biblia dice que el Señor nos ha dejado como cartas leídas a este mundo. Y está comprobado, hermano, comprobado que la mejor forma de ganarse una persona para Cristo, ¿sabe cuál es? ¿Quién me la dice? ¿Cuál es la mejor forma para ganarse un alma para Cristo? Dígalo. Con el ejemplo. Es la mejor forma, hermano Joel. La mejor forma para ganarse a alguien para Cristo es con el ejemplo. Que ellos vean las marcas de Cristo en su vida.
Que ellos vean el Espíritu de Dios en su vida. Que ellos vean la autoridad del Señor reflejada en nosotros. Que ellos vean que realmente usted está siendo procesado, siendo cambiado. Que usted realmente ahora, como dijo Pablo, ya no vivo yo. Ya no me gobierna mi carne, dijo Pablo. No, ahora Cristo gobierna mi vida. Amén. Y eso es lo que estamos buscando aquí. Que primero el Señor gobierne mi vida. Y si el Señor gobierna mi vida, yo voy a poner de mi parte para gobernar mis emociones, para gobernar mis deseos, para gobernarme a mí mismo, para tener autoridad conmigo. Y después voy a poder tener autoridad sobre otra persona. Cierro recordándole lo que la gente dijo de Jesús. Amén, hermano. Y ojalá que esto la gente nos diga a nosotros, hermano. Ojalá que usted sea uno de esos cristianos que la gente diga: wow, este sí es un verdadero cristiano. Este sí es un verdadero hombre de Dios. Este sí habla con autoridad. Y no que vayan a decir: este es uno más del montón. Amén. Este es uno más que habla pero no practica. No, Dios nos guarde. Y no somos perfectos, hermano. Tal vez todos aquí hemos cometido errores de decir algo y no lo hemos hecho porque no somos perfectos. Pero aquí estamos el día de hoy diciéndole al Señor: Señor, yo quiero tener autoridad sobre mi cuerpo. Colóquese en pie en el nombre de Jesús. Y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude a tener autoridad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro diario vivir, cada acción que yo realizo. Permíteme, Señor, tener, aleluya, autoridad sobre mi vida, Señor. Antes de yo querer que otro haga algo, yo tengo que hacerlo, yo tengo que practicarlo, yo tengo que vivirlo, Señor. Enséñame, Señor, a no hablar lo que no hago, sino hacer, Dios mío, un testimonio con mi ejemplo para esta humanidad, para esta ciudad. Dame autoridad sobre mí, Señor. Dame autoridad sobre mi mente. Dame autoridad sobre mi boca. Dame autoridad sobre mi cuerpo. Dame autoridad, Señor, sobre mis emociones. Dame autoridad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Dame autoridad, Señor. Dame autoridad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a gobernar mi casa. Ayúdame a gobernarme, Señor. Ayúdame a doblegar mi ego, mis emociones, mis pensamientos, a llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. En estos tiempos difíciles necesitamos tener autoridad sobre nuestros propios cuerpos. En estos tiempos difíciles necesitamos poder marcar la diferencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu verdad. Gracias, Señor, porque tú vives, porque tú reinas en nosotros. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras debilidades. Haznos fuertes, glorifícate, glorifícate en mis debilidades, glorifícate en las debilidades de estos jóvenes. No somos perfectos, no somos los mejores. Necesitamos que nos ayudes, necesitamos que nos guíes.
Necesitamos que nos prepares. Danos autoridad. Danos autoridad. Que cuando hablemos no seamos como los escribas. Que cuando hablemos seamos como tú. Que tengamos autoridad. Que hablemos con credibilidad. Hablemos con certeza. Hablemos con fe. Hablemos con convicción. Al mirar tu santidad, somos Aleluya. transformados a Sí, tu Señor. imagen. Sí, Al Señor. mirar En el tu nombre de majestad, Gloria a de Dios. gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu Llena esta casa con tu gloria, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Dile al Señor, ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Gracias, Señor. Dele ese aplauso al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero recordarles el día sábado tenemos